Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos que se ocupa de tu salud. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Ayúdanos a cumplirlo. Este programa, como desde hace 5 años, se emite por la 92.5 MHz, FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en Córdoba a través de la 94.1 FM Radio Perfil Jovita, la estación 101.1 de la localidad de Villa Valeria, la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Nos escuchan también en Catamarca a través de la 89.1 Radio Sof desde la ciudad de Catamarca, y también nos escuchan en la hermosa ciudad de Balcarce a través de Radio Jade Balcarce 93.9. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Bus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? ¿Qué decís? Muy bien, Marcelo, un saludo grande a todos los radioyentes. Vamos a entrevistar a la presidenta del INCUCAI, el INCUCAI, que es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, que todos conocemos, la labor impresionante que está haciendo, ¿no? El tema de los trasplantes, todas las vidas que se han salvado por acción de esta institución. Y vamos a ver un poquito cómo funciona el tema que ahora está en boga de los trasplantes cruzados. Vamos a charlar un poquito con la directora, la doctora María del Carmen Baqué. ¿Me escucha, doctora Baqué? Sí, muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, un placer saludarla desde acá, nuestro programa Saludarte, que es un programa de difusión sobre temas médicos, y en este caso, por supuesto, el tema del INCUCAI nos interesa y mucho. Doctora, primero le queríamos preguntar, ¿cómo es la conformación del INCUCAI? Es decir, ¿cómo puedo considerar? ¿Es una ONG? ¿Es una institución asociada al Estado? ¿Cómo está conformada el INCUCAI? El INCUCAI es un instituto autárquico que depende del Ministerio de Salud, está creado por ley y está dirigido, de acuerdo a lo que establece la ley, por un directorio, y tiene además una serie de áreas técnicas, administrativas y jurídicas que conforman toda la organización. A su vez, como bien lo establece la ley, el INCUCAI tiene si bien es un organismo nacional, desde el punto de vista de la implementación de las normativas, es federal. Quiere decir que en cada Ministerio de Salud provincial existe una organización de mayor o menor complejidad que constituye el CUCAI local, que referencia en forma directa hacia un ministerio, pero que desde el punto de vista de las normativas y desde la operatividad trabaja en coordinación con el organismo nacional. Claro, correcto. Es decir, que está todo, claro, es como una red, ¿no? Que tiene la central, está en Buenos Aires. Sí, por supuesto, el INCUCAI se encuentra en la capital federal, la dirección es Ramsay 2250. Y en cada una de las provincias están los distintos CUCAI provinciales. CUCAI. A ver, vamos a hacer un ejercicio, porque a veces la gente nos pregunta cómo es esto de los trasplantes. Supongamos que en la provincia de, Santiago del Estero, se detecta que un chico está con un problema cardíaco insuperable y necesita un trasplante cardíaco. ¿Cómo son los pasos a seguir desde ese instante donde el cardiólogo dice, este chico tiene una cardiopatía dilatada, irrecuperable y su vida corre riesgo? ¿Cómo empiezan los pasos desde ahí en adelante hasta que se concreta? Cuando un profesional evalúa a un paciente que está con una insuficiencia terminal de alguno de sus órganos y considera que es pasible de un trasplante, debe derivarlo a un equipo de profesionales de trasplante habilitados para eso por el INCUCAI. Este equipo que está habilitado es el que va a evaluar al paciente, y si las condiciones son desde el punto de vista clínico las requeridas,
lo incluye en lo que se llama la lista de espera nacional. Claro. Y lo va a incluir con el criterio clínico y médico de la situación del paciente. Ajá. Por ejemplo, muchos de nuestros oyentes y la sociedad toda ha escuchado algunas veces llamados desesperados de padres a través de los medios, sí, porque tienen un familiar o un hijo en situación de emergencia. Claro. Emergencia, claro. Para los órganos que no son el riñón, hay distintas situaciones clínicas, emergencia, urgencia y el estado electivo, que depende fundamentalmente de la situación clínica del paciente y del riesgo vital que tiene, que lleva a que se lo incluya en alguno de estos estadios. Claro. Por eso, la evaluación para la indicación del trasplante debe ser realizada por un equipo de profesionales competentes y habilitados. Claro. Correcto. Entonces, mientras tanto, ese chico, seguimos con el caso del chico, sigue a cargo de los profesionales del INCUCAI. El paciente está a cargo del equipo de profesionales que lo evaluó. Claro. El INCUCAI lo único que hace es incorporarlo a la lista de espera. Claro. Y esa lista depende de Le la ha urgencia. suministrado el equipo de trasplante. Claro. Y se encuentra en lista de espera y el propio paciente luego tiene un código y puede confirmar y evaluar periódicamente que así está en esta lista de espera. Perteneciendo a la lista de espera primariamente provincial de su provincia de origen, que a su vez conforma la lista nacional. Claro. Ajá. Y depende de la emergencia, obviamente, la lista. La emergencia siempre es nacional, por eso, desde después, una vez que se está en la lista de espera, ingresado con las características y con un orden, un número de orden que se estipula a partir del momento que el paciente ingresa en el registro, luego, cuando se produce un proceso de donación, sea en el lugar de Argentina, donde fuere, este proceso de donación también, si bien es coordinado por el organismo CUCAI provincial, el INCUCAI nacional es notificado en forma inmediata. Ajá. Y de acuerdo a las características de ese donante, se establece la cantidad de listas distributivas que se deben abrir para que se pueda llevar a cabo la asignación de los órganos que fueron provenientes de ese donante. Claro, por ejemplo, seguimos con este ejemplo del chico. Supongamos que en Chubut tenemos un chiquito que se accidenta, está en coma irreversible. Sí. Y los padres deciden que pueden donar. Primero, un chico puede ser pasible de donar. Le hago algunas observaciones. No es coma irreversible. Sí. Para que ese paciente accidentado se transforme en donante, tiene que ser evaluado por un equipo especializado y un neurólogo o neurocirujano debe certificar la muerte mediante la evaluación clínica y algún método diagnóstico objetivable. Correcto. Una vez que esto se realiza y efectivamente se diagnostica que está fallecido, se hace luego de la comunicación a los familiares, se hace la entrevista para proceder a comunicarle que podría ser donante. Y en caso de que se dé en afirmativo y que el proceso continúe, se firma un acta, se evalúan los datos clínicos, el grupo sanguíneo y los estudios de laboratorio del donante, y con toda esta información se procede a iniciar lo que se llama el operativo para la asignación de los órganos. Así es que los riñones siempre se van a distribuir primero dentro de lo que es la lista local, luego la lista regional y por último nacional. Ajá. Teniendo en cuenta el grupo sanguíneo y lo que llamamos la compatibilidad mediante los factores inmunológicos, que es lo que permite garantizar la mayor identidad entre el donante y el receptor. En el caso de los órganos del hígado y de los órganos intratorácicos, existe la posibilidad de que haya una lista en situación de emergencia o de urgencia, y en estos casos no se hace primero una distribución regional, sino pasa directamente a la distribución nacional
en prioridad por antigüedad en la situación de emergencia. Correcto. Bueno, y después también los otros órganos, también así el intestino y también el riñón páncreas, que primero es regional y luego pasa a ser nacional. Y digamos, y la operación en sí, ¿dónde se realiza? No, la operación, una vez que se asignó el órgano al paciente que queda identificado como la mejor opción de receptor para ese órgano, se notifica al equipo de trasplante y el equipo de trasplante procede a viajar hasta donde está el donante para hacer en quirófano la cirugía que va a permitir ablacionar los órganos. Vuelan, en este caso si es de Chubut, hasta el centro de trasplante, que podrá ser, en el caso de Santiago, probablemente un centro de la provincia de Córdoba, y ahí se procede a hacer el trasplante de los órganos. O irá a otra provincia en caso de que el paciente sea de otra provincia. Claro, es decir que ustedes han designado diversos centros, digamos, quirúrgicos donde se realizan la ablación y el implante. En general hay centros de trasplante renal en prácticamente todas las provincias, mientras que centros de trasplante de otros órganos solo en aquellas provincias de mayor complejidad. Claro. Correcto. A ver, la donación siempre es un hecho voluntario y en caso de que sea un menor, por supuesto, deben intervenir los padres. ¿Hay alguna posibilidad donde, digamos, la palabra no me gusta usarla, pero la voy a usar igual, cuando ese trasplante sea medio compulsivo? Es decir, que alguien puede decidir en nombre del paciente, decir, bueno, yo decido que este paciente puede ser donante, por más que no haya sido previamente donante, ni haya hecho un escrito, ni haya demostrado su voluntad de hacerlo. No, no existe ni está legitimizada ningún tipo de acción compulsiva. En todo momento existe lo que se llama el respeto a la autonomía del donante y del receptor, la confidencialidad y siempre se hace la consulta, porque sepamos que tanto el acta de donación como las actas de trasplante son consentimientos informados que leen, informan los equipos de trasplante, leen los interesados y firman los responsables, con lo cual no hay ningún acto compulsivo. No, pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque a mí se me ocurre, yo soy médico, ya tengo muchos años, he hecho muchos años guardia, y se me ocurre el caso de una guardia médica donde ingresa un individuo en coma que después termina en muerte cerebral y que no tiene responsables legales, familiares y no hay nadie, es un hombre joven a lo mejor. Eso es como que uno dice, ¿y por qué no el médico, por ejemplo, no puede decidir que esa persona puede ser pasible de ablación? No, porque también hay que explicar, ese es el caso de un NN, porque no tiene al momento una situación de identificación de identidad. Hay que inmediatamente, y sobre todo si entró en esa situación y desde la calle se da intervención judicial, la policía hace el procedimiento para hacer la identificación de la identidad. En caso, una vez que se conoce la identidad, se aguarda la llegada de los familiares, si los tuviera, y en caso de que estos no pudieran hallarse, es el juez quien tiene que hacer el procedimiento y la autorización para la donación. Ajá, pero entonces en ese caso un juez podría decidir en este caso que esta persona puede ser pasible de ablación de órganos. En realidad exactamente, porque en base a la información que le da el médico obrante y sus médicos forenses, establecen claramente que dadas las condiciones de muerte y de posible donación, autoriza que se proceda. Habiendo pasado el tiempo que no se halló ningún familiar o tampoco se acercó un amigo que diera fe de la identificación de la persona. Correcto. Eso es interesante porque a veces uno dice, es una pena, ¿no?, entre comillas, que esta persona fallezca
y que, bueno, no pueda ser utilizado esos órganos, ¿no?, en otras personas que podrían serle muy útil. Los menores de edad pueden ser entonces pasibles de ablación, por lo que estuvimos hablando, porque uno tenía... Por supuesto, porque en esos casos sus padres son, o quien tenga la patria potestad, son los que pueden hacer la decisión de la donación. Claro, correcto. A ver, nosotros hasta hace poco se empezó a hablar de lo que era la donación cruzada, ¿no? Fue un famoso caso, sabemos, de un periodista, pero creo que no es el único, ¿no? ¿Cómo es este sistema, doctora, de esta llamada donación cruzada? La donación cruzada es un programa por el cual se permite que en aquellos casos muy selectivos en los cuales ese paciente cuenta con un donante vivo relacionado, pero que este donante, por cuestiones estrictamente médicas, no puede ser donante para ese receptor, entonces llama esa pareja donante-receptor. ¿Qué pasaría en estos casos? Que no tiene un donante vivo relacionado, pero por cuestiones médicas no puede aceptar ese riñón, entonces se hace el entrecruzamiento con otra pareja que se encuentre en la misma circunstancia, y el donante primero le va a dar al receptor segundo y el donante segundo al receptor primero. Claro, se intercambian los órganos. Es interesante porque en este caso dos personas podrían salvar su vida con este tema. Exactamente, en general son receptores que tienen problemas inmunológicos que lleva a que tengan alto riesgo, que no van a conseguir un donante fallecido y que justamente tienen problemas con su donante vivo relacionado, que colocarles el riñón de ese donante constituiría el riesgo de un rechazo agudo inmediato. Por eso se le busca entonces un donante que sea compatible y que pueda darle el órgano. ¿Se está dando esto? ¿Es común? Porque me resulta difícil la situación. No es común y en realidad permite sí dar respuesta a un 2 o un 5% de la lista de espera. Claro. Pero aunque no es cuantitativamente muy grande el beneficio, lo es desde el punto de vista cualitativo, porque da la posibilidad a pacientes que esperando en una lista de espera tendrían mucha dificultad para encontrar un donante apto. Claro, correcto. A ver, otra de las preguntas que me han hecho los oyentes es: ¿cuántos órganos podemos nosotros donar? Bueno, cuando uno es donante puedes donar todo. Los órganos que se trasplantan son corazón, pulmón, riñón, páncreas, intestino, hígado, esto en cuanto a los órganos, y por tejidos córneas, huesos, piel, músculos y válvulas cardíacas. Todo esto, por supuesto, está regulado por una ley, que eso es importante, que tenemos una ley de trasplante que regula todo este sistema, que tiene que quitarle miedo. Justamente estábamos charlando en el momento del corte, que hay gente que tiene cierto miedo, es decir, ¿qué pasaría si yo firmo que soy donante y resulta que después me sacan los órganos y yo no he muerto? No. Que quede claro que la persona, salvo en el caso del riñón, que la persona está viva, pero en caso de trasplante cardíaco, hepático, etcétera, tiene que estar, la persona se constata que está muerta. Eso por supuesto, y además el proceso por el cual se lleva a cabo toda el procedimiento, desde la donación hasta el implante, intervienen más de 150 personas de distintos equipos e instituciones. Todos se siguen con normativas generales a lo largo de todo el país y siempre está fiscalizado por el INCUCAI. Correcto. Los criterios, repito, por los cuales un paciente recibe un órgano estando en una lista de espera son criterios estrictamente médicos. Estrictamente, correcto. Doctora, por último, porque no le queremos sacar más tiempo, ¿usted ve que la sociedad argentina, es donante? ¿Es pasible? Es decir, hay un porcentaje importante de gente que por supuesto que sí. Fue alentador para nosotros a lo largo de estos 2 últimos meses, con motivo de las campañas que se realizaron, encontrar que en forma masiva la gente aumentó su afirmativa en el registro de donantes voluntarios.
y esto nos demuestra que claramente frente al hecho de hacer acciones de difusión y promoción en la sociedad, nuestra sociedad es solidaria, toma confianza en el sistema y justamente se acerca y expresa su voluntad. Bueno. Doctora María del Carmen Baqué, presidenta del INCUCAI, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dado, creo que ha quedado claro, aclaró muchas dudas que tenemos nosotros y tienen nuestros oyentes respecto a cómo funciona el tema de los trasplantes en Argentina. Le agradecemos muchísimo sus minutos. No, al contrario, la agradecida soy yo por darnos este espacio para llegar a toda la audiencia y poder aclarar todas aquellas dudas que todavía pueden quedar, porque a veces los médicos creemos que está todo claro, sí, pero ciertamente debemos simplificarlos para que cada vez exista más transparencia y más confianza en el sistema. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Baqué. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes.